Comienzo a morder la pantalla para poder trabajar, ¿ok? A ver, listo. Muy bien, aquí tenemos ya la clase preparada. Un momento, por favor. Al final de nuestra sesión de clase les voy a compartir el PPT para que ustedes puedan también luego leerlo, puedan en este caso revisarlo, ¿ok? A ver, ahí estamos. Como ya les comento, hoy ya tenemos que trabajar el tema de histología y organografía vegetal. Es el tema que hoy está planificado para nuestro seminario. Bueno, aquí está un poco el material que se va a hacer en la parte de ciencias. Aquí está nuestro tema de organología e histología vegetal. Primero comenzaremos hablando la parte de histología, para luego entrar al tema de organología. ¿Por qué en ese orden? Porque recuerda que la histología estudia los tejidos y la organología los órganos. Entonces primero tenemos que detallar cuáles son los tejidos de las plantas y luego los órganos de las plantas. No obstante, antes de poder comenzar la explicación, hacerles hincapié que nosotros somos organismos multicelulares. Los animales somos multicelulares y también las plantas son multicelulares. Esto indica entonces pues, que tanto los animales como las plantas vamos a poder desarrollar tejidos en nuestra estructura. Es por eso que va a haber una histología animal y una histología vegetal. Y así como tú tienes tejidos, por ejemplo el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso, pues en las plantas vamos a ver dos grandes grupos de tejidos. Unos llamados tejidos meristemáticos o embrionarios y otros llamados tejidos adultos o definitivos. Y así como tus tejidos van a formar órganos en tu cuerpo como cerebro, corazón, riñón, hígado, páncreas, testículo, útero, lo que tú tengas en este caso, pues también las plantas van a poseer órganos. Órganos como las hojas, los tallos, las raíces, las flores, las semillas y los frutos. Normalmente yo recuerdo cuando estaba en la escuela, nos decían, mi profesora enseñaba, me acuerdo, ciencias naturales, y decía, vamos hoy día a hablar acerca de las partes de la planta. La profesora hablaba acerca de las partes y nos pedía que dibujáramos. Pues justamente esas partes de la planta que antes se le denominaba así en la escuela o en el cole que cuando nos enseñaban, pues justamente ellos son los órganos que la planta presenta. Hoy día no vamos a hablar de todos los órganos vegetales porque eso también es un paquetón de información, es un gran mundo de información de las plantas. Solamente hablaremos de un grupo de órganos, de los órganos vegetativos. Ya habrá de repente otra clase donde podríamos aprender con tranquilidad los órganos reproductores, que son la flor, el fruto y la semilla. ¿Ok? Listo. Así que arrancamos entonces. Con ese intro, ahora sí, vamos a arrancar nuestra clase de esta tarde, muchachos. Como ya te acabo de comentar, la histología se encarga del estudio de los tejidos que se encuentran en las plantas. Recuerda que vamos a vamos a observar en las plantas los llamados tejidos jóvenes o meristemáticos. Tejidos en este caso que van a favorecer el crecimiento de las plantas. Siempre que tú escuches la palabra meristemo, repito, siempre en este caso que tú escuches hablar de meristemo, se refiere al tejido que favorece el crecimiento vegetal. Y recuerda que las plantas van a crecer en longitud y en grosor. Entonces, obviamente, van a haber dos tipos de tejido meristemático. Uno llamado meristemo primario o apical, que tenemos aquí en el 1 y número 2, o sea, lo encontramos en la punta de los tallos y en la punta de la raíz. Y el meristemo secundario o lateral, que se encuentra en los contornos de los tallos o en los contornos de las raíces. Mientras que el meristemo primario o apical permite que las plantas crezcan en altura, en longitud, hacia la luz, recuerda, se llama fototropismo, o a favor de la gravedad por geotropismo. El meristemo secundario o lateral va a permitir que la planta crezca en grosor, o sea, hacia los costados, de manera en este caso lateral, genera un crecimiento diametral. Entonces, cuando tú pones una semillita bajo tierra y la planta empieza a brotar y va creciendo en altura, pues ahí se encuentra en este caso el meristemo, en este caso primario. Pero ya cuando la planta va chapando cuerpo, ¿no? Va ganando más estructura, digamos, de resistencia, de estructura, de forma,
Obviamente ahí se encuentra, recuerda, el meristemo secundario o lateral. Te comenté que había también un tejido llamado adulto o definitivo. Recuerda que los tejidos adultos o definitivos se originan a partir del tejido meristemático. O sea, este tejido meristemático joven va a tener un montón de células madre que van a estar en constante división mitótica. O sea, estas células están constantemente dividiéndose y diferenciándose para poder formar a los tejidos adultos o definitivos. Algo interesante, alguna vez leí un material de la pre de San Marcos que decía, ¿cuál es el tejido en este caso que acompaña a la planta durante toda su vida? O sea, por ejemplo, hay plantas que tienen 7.000 años de vida, 2.000 años de vida. Por ejemplo, hay una planta que se llama Posidonia oceanica, que es la planta más longeva de la Tierra. Tiene 80.000 años de antigüedad esta planta. Entonces, ¿cómo es que o sea, qué es lo que mantiene viva la planta? Justamente lo que mantiene viva la planta es el tejido meristemático. Entonces, recuerda que el tejido meristemático se encarga en este caso de permitir el crecimiento de la planta, de mantenerla viable durante toda su existencia, o sea, acompaña a la planta durante toda su vida, y también recuerda que al diferenciarse va a originar a los tejidos adultos o definitivos. Y estos tejidos adultos o definitivos se van a originar a partir del meristemo secundario, ya que el meristemo secundario origina al cambium. ¿Y qué es el cambium? Es un conjunto de células diferentes. Perdón, chicos. ¿Ya? Disculpen el desgaste ahí de las cuerdas vocales. Ya. En este caso, entonces, no olvidemos que este cambium va a ser, pues, contiene un conjunto de células diferenciadas que va a originar al felodermo, el cual origina al tejido protector de la planta, por ejemplo, al corcho, a la corteza, a los árboles, o el cambium vascular, por ejemplo, que va a originar pues, al xilema, que va a originar, por ejemplo, al floema, etc. ¿Ok? Entonces, no olvidemos que es en relación al meristemo secundario. Fíjate aquí, recuerda que en la punta, en el ápice de los tallos y en el cono vegetativo de la raíz encontramos meristemo primario o apical. Y recuerda que en la parte lateral o en la parte que favorece el crecimiento en grosor de las plantas, tallos, raíces, se encuentra el meristemo secundario o lateral. Y recuerda que a partir de ahí se forma el cambium. Y recuerda que el cambium es un paquete de células que va a originar a los tejidos adultos o definitivos tras su maduración. Sigamos. A ver. Recuerda que los tejidos adultos o definitivos son tejidos cuyas células se encuentran ya diferenciadas. Recuerda que los tejidos adultos o definitivos van a tener células vivas o células muertas. O sea, va a haber de los dos tipos. O sea, pueden haber tejidos con células vivas o con células muertas. Recuerda que las células vivas de los tejidos adultos no se reproducen. ¿Y por qué no se reproducen? Porque el tejido meristemático los va a originar. Recuerda, ahí están sus células madre. Si tú recuerdas quizás alguna clase de biología en algún momento que aprendiste, tu profe te habrá contado que hay células que no se dividen y se encuentran en el estado G0, como las neuronas o los miocitos, hablando de células animales. Igualmente también estas células adultas del tejido adulto se encuentran en estado G0 porque ya no se reproducen. Recuerda, se origina en el tejido meristemático. Recuerda que van a haber varias variantes de tejidos adultos o definitivos. Uno de ellos son los tejidos protectores y tenemos a la epidermis y a la peridermis o corcho o llamado también suber. Recuerda que si nosotros en este caso miramos a una parte de la hoja, tomamos la muestra en este caso de la hoja, esta capa superficial de la hoja, tanto por encima, por la parte superior e inferior, se le llama epidermis. Entonces recuerda, la epidermis se encuentra tanto en la cara anterior en el haz, como en la cara posterior en el embes. Entonces el haz está expuesto hacia la luz y el embes opuesto a la luz. Esas dos caras de la hoja llamado haz y embes está formado por el tejido llamado epidermis. Recuerda que el epidermis está formado por células planas sin cloroplastos. O sea, el epidermis jamás haría fotosíntesis. A pesar de que el epidermis es parte de la hoja, pues no toda la hoja hace la fotosíntesis.
porque recuerda, la epidermis tiene células planas sin cloroplastos. Recuerda que en la parte posterior, bueno, en la parte posterior u opuesto a la luz, en el EMBES, vamos a encontrar el aparato estomático. Recuerda que el aparato estomático está formado por células oclusivas, las cuales van a formar un agujero llamado estoma. Y por estos estomas, que son orificios de la hoja, entra el CO2, sale el oxígeno en la fotosíntesis, entra el oxígeno, sale el CO2 en la respiración, y también sale el agua en forma de vapor. O sea, el estoma es un orificio de intercambio gaseoso y también permite la evacuación de agua excedente de la planta. ¿Dónde están los estomas? En el EMBES, no en el AS, en el EMBES. Este tejido que estoy señalando, que tiene formas cilíndricas, es el llamado parénquima clorofiliano, que en breve aprenderemos, lleva a cabo la fotosíntesis. Aquí es donde ocurre la fotosíntesis, no en toda la hoja. También vamos a encontrar dentro de la hoja viajando conductos, a lo que tú le llamas nervaduras. Por ejemplo, ahí se encuentra el xilema y el floema. Entonces recuerda que la epidermis tiene células vivas, tiene unos orificios llamados estomas u osteolos, formados por células estomáticas. Algo interesante. Tanto el AS y el EMBES va a estar recubierto por una cera llamada cutina. Recuerda en este caso que la cutina es la cera que va a recubrir a las hojas o a las plantas jóvenes, impermeabilizándolas. Y de esa manera, recuerda, pues las hojas van a evitar perder en este caso este líquido. Uy, perdón, había muteado. Recuerda en este caso que algo interesante que tienes que recordar y aprenderlo bien. Te comenté que el epidermis está recubierto por una cera llamada cutina, la cual la impermeabiliza. Pues tú sabes que a nivel de las raíces, las plantas absorben agua y también las raíces tienen epidermis. Pero en esa epidermis de las raíces no puede haber cutina. Entonces, el único lugar de la planta donde no hay cutina recubriendo la epidermis es en las raíces. Así el agua podrá ingresar sin mucho problema hacia la raíz. Es más, este dato es importante, San Marcos ha preguntado muchísimas veces. Recuerda que la epidermis en la raíz, además de no estar cubierta por cutina, origina a los pelos absorbentes, a la llamada rizodermis. Esos pelitos que van a succionar la saya bruta, obviamente el agua. Pero cuando la planta va creciendo y se va volviendo adulta, se va engrosando, se va volviendo más rígida. Así que la epidermis va a ser reemplazada en las partes adultas de una planta o en las plantas adultas por la peridermis o corcho. Recuerda que la peridermis o corcho o suber, lo apunto en el chat, atento al chat, siempre voy a mandar datos al chat. Recuerda que se le puede llamar peridermis o suber o corcho. Recuerda que este es un tejido protector, de plantas adultas o de las partes adultas de una planta. Mientras que la epidermis presenta células vivas, chicos, la peridermis tiene células muertas, recubiertas por suberina. Si tú recuerdas la clase de biología, recuerda que en la capa terciaria de las paredes celulares de las plantas puede haber suberina o lignina, pues esa suberina es una sustancia que va a darle dureza al corcho, a la peridermis. Entonces las cortezas de los árboles son duras por la suberina y que tienen células muertas. A diferencia de las hojas, esta peridermis en el tallo, escúchame, en el tallo va a presentar unos orificios llamadas lenticelas. Y por estas lenticelas, las plantas van a poder respirar al ser adultas. ¿Dónde se encuentran estas lenticelas? Uy, acá hay una pequeña observación que debo corregir. Un momento, por favor. Recuerda que se encuentra en los tallos. Ojo, cuando hablo de las lenticelas, estos se encuentran en los tallos. Entonces, no olvidar, chicos, que los lenticelas son orificios ubicados en el tallo. Y recuerda que a través de los lenticelas, las plantas van a respirar, las plantas adultas. Entonces, en este caso, muchachos, si yo veo en esta imagen, vamos a agrandarlo, ahí está, esto es la peridermis.
Y recuerda que te comenté hace rato que el cambio en suberógeno o felógeno justamente origina al suber o peridermis. Y estos, chicos, estos huecos serían los llamados lenticelas. Recuerda que los lenticelas son en este caso los orificios que van a permitir la respiración en las plantas adultas, ¿ok? En las plantas adultas. Muy bien. Entonces, chicos, eso sería en relación a los tejidos protectores en las plantas que conocemos. Otro tipo de tejido, en este caso el tejido vascular o conductor de la savia. Así como tú tienes venas y arterias, también las plantas presentan tejidos vasculares. Recuerda que un tejido vascular muy importante es el llamado xilema o tráquea, llamada también vaso leñoso. Mira, tiene varios nombres, ¿ah? Xilema, tráqueas o vasos leñosos. El xilema está formado por células muertas. Y estas células muertas, jóvenes, están lignificadas. Atento, ¿ah? Estas células muertas del xilema están lignificadas, o sea, son células muy duras, muy resistentes, por cuyo interior está viajando la savia bruta o savia inorgánica, formada por agua y minerales. Recuerda que el xilema, eso es bueno que tengas en cuenta y lo puedas ir apuntando por ojo. ¿Ah? Si tú dices, profesor, ¿por qué en el seminario hoy en este caso estoy aprendiendo el tema en este caso de histología? Porque recuerda que este es un tema muy recurrente en admisión San Marcos. San Marcos toma bastante en este caso el tema de tejidos. No olvides que el xilema se origina en la raíz. Recuerda que el xilema se origina en la raíz. Recuerda en este caso, recuerda que el xilema se va a originar en la raíz. Y cuando la raíz absorbe la savia bruta, recuerda, esta será llevada hacia las hojas por el xilema. Por eso decimos que el xilema va en un solo sentido. El xilema va desde la raíz hacia las hojas. ¿Ok? De la raíz hacia las hojas. De manera unidireccional. Pero algo muy importante. Para que el xilema pueda transportar, en este caso, el agua de la raíz a las hojas, es importante que la planta transpire. ¿Qué significa eso? Que la planta pierda agua. Porque cuando la planta pierde agua, esos espacios vacíos que se deja en el tallo será ocupado por el agua que va ascendiendo por el xilema. Justamente eso se llama arrastre por transpiración. Más tú también recordarás, en algún momento debes haber aprendido, que el agua también asciende por finos tubos. Y eso, recuerda, se llama capilaridad. Entonces recuerda que la capilaridad también permite el ascenso del agua por finos tubos. Y sumado también a la presión que la raíz ejerce al succionar el agua o absorber. Entonces van a haber varios principios físicos que van a permitir que la savia bruta ascienda por el xilema de la raíz a la hoja en un solo sentido. En otras palabras, el xilema suministra a las hojas la materia prima que la hoja va a usar en la fotosíntesis. Recuerda en este caso que el floema o liber es el tejido que hace todo lo contrario al xilema. Se encarga de transportar, recuerda, la savia elaborada. ¿Y qué es la savia elaborada? Pues es la savia orgánica producida en la fotosíntesis. Entonces, mientras en este caso que la savia bruta se origina en la raíz, recuerda que la savia elaborada, el floema se va a originar en la hoja. Recuerda, el floema liber o vaso liberiano o vaso criboso se origina en la hoja y se va a distribuir a toda la planta, ¿Qué cosa va en este caso a transportar? Pues los alimentos que las partes de las plantas necesitan para sobrevivir. Ese principio físico, ese mecanismo físico que permite el transporte de la savia elaborada se llama flujo de masas o translocación, que van de mayor a menor gradiente. Mientras que el xilema tiene células muertas llamadas traqueidas, recuerda que el floema tiene células vivas llamadas células cribosas. Fíjate aquí, ¿ve? Estas son las células cribosas. Estas son las células cribosas que forman los tubos cribosos. Y recuerda, están también acompañadas por células acompañantes. Así que las células cribosas que forman los tubos cribosos o floema tienen también a la par
células acompañantes que van a poder formar una estructura mucho más adecuada para el transporte de la savia elaborada de la hoja a toda la planta. Entonces, mientras que la raíz va en sentido unidireccional, recuerda que el floema va en sentido bidireccional. ¿Ok? No lo olviden, por favor. No olvides entonces que el xilema tiene células muertas lignificadas y el floema tiene células vivas listas para poder transportar la savia elaborada. Hasta ahí en este caso estamos hablando de dos tipos de tejidos. El tejido de protección, epidermis, peridermis, y el tejido de conducción llamado xilema y floema. Seguimos avanzando. Otro tipo de tejido adulto o definitivo, tenemos en este caso los tejidos mecánicos o de sostén. Así como tú tienes un esqueleto, tienes huesos y cartílagos, pues también las plantas tienen que tener un esqueleto. Recuerda en este caso que cuando las plantas son jóvenes, las plantas son bebés, las plantas son pequeñitas en crecimiento, ellas van a tener un tejido llamado colénquima. El colénquima es el tejido de sostén o mecánico de las plantas jóvenes o de las partes jóvenes de una planta, cuyas células están vivas y sus paredes están parcialmente engrosadas por celulosa, donde se encuentran en los peciolos. ¿Qué es el peciolo? Recuerda que el peciolo es el tejido, es la parte de la hoja, perdón, vamos a ver por acá, vamos a buscar una imagen. Ahora vamos a ver. Perdón. Recuerda en este caso que los peciolos son los tallitos que sostienen a la hoja, las cuales las van a hacer flexibles. También recuerda se encuentran en tallos y raíces jóvenes. ¿Para qué sirve entonces el colénquima? Le va a aportar flexibilidad a las plantas. ¿Ok? Pero cuando, y esto ¿cómo te puedo decir? Se compara mucho con el esqueleto que hemos tenido cuando éramos bebés. Cuando éramos bebés, nuestro esqueleto era bien flexible, era más cartílago que huesos. Más cuando somos ya adultos, nuestro esqueleto es mucho más rígido, mucho más duro. Entonces, este colénquima tiene que dar paso a otro tejido mucho más duro, de mucha más rigidez. Recuerda que ese tejido se llama esclerénquima. Entonces recuerda que el llamado esclerénquima es el tejido que va a reemplazar al colénquima en las plantas adultas. A diferencia del colénquima, las células del esclerénquima van a estar muertas, son células muertas. Y al igual que las células del xilema también están lignificadas. Así que la madera, la médula de los árboles, la cáscara de frutos como el coco, la envoltura de semillas como la aceituna, el durazno, el melocotón, en este caso el mango, la palta, por ejemplo, o la cáscara, por ejemplo, de las avellanas, pues van a estar formadas por esclerénquima. Y recuerda que el esclerénquima pues, es el tejido de dureza en las plantas, ¿ok? El tejido que le da mucha dureza a las plantas. No lo olvides, por favor. Entonces, como te das cuenta, acá lo que tú tienes que tener en consideración es aprender a comparar. Aprender a comparar los tejidos de acuerdo a su tipo de célula, de acuerdo a la función que cumplen y su ubicación. Entonces, colénquima esa flexibilidad, como esclerénquima esa dureza, a resistencia. Entonces, esa madera que usamos para hacer los muebles o construcciones, en este caso, que tienen extrema duración, que son muy resistentes a la polilla, a los hongos, a la humedad, pues obviamente es porque presenta abundante esclerénquima. No lo olviden, por favor. ¿Ok? Seguimos avanzando. Bueno, nuestro tiempo obviamente no es tan extenso, pues tengo que darte así las cosas más, digamos así, la carnecita. Luego tenemos los tejidos fundamentales o parenquimáticos. Recuerda que los tejidos fundamentales o parenquimáticos, como su nombre lo dice, en este caso es el de los tejidos que van a hacer que la planta, en este caso, se mantenga viable, que la planta pueda sobrevivir en este caso a su entorno, que la planta en este caso pueda
cumplir su función vital. ¿Y cuál es la función vital que las plantas cumplen? Pues iniciar la cadena alimenticia. ¿Y cómo inician la cadena alimenticia? Pues fabricando su propio alimento. ¿Y cómo fabrican su propio alimento? Pues haciendo fotosíntesis. Ah, ya. Entonces, recuerda que ese proceso fotosintético va a ocurrir, en este caso, a nivel del parénquima, en este caso del parénquima fundamental. Y este parénquima fundamental que lleva a cabo, en este caso, la fotosíntesis, recuerda, se llama parénquima clorofiliano. Y como te comenté hace buen rato, el parénquima clorofiliano no se encuentra en toda la hoja. Recuerda que el parénquima clorofiliano se encuentra por debajo del haz, por debajo en este caso del haz, por debajo de esa capa superficial de la hoja que da hacia la luz. Entonces, no olvidemos que no toda la hoja pues tiene parénquima clorofiliano, sino en este caso se encuentra en una región muy especial donde recuerda pues ahí va a ocurrir la fotosíntesis. ¿Ok? ¿Te acuerdas hace un momento que te hablaba del peciolo? Pues este es el peciolo. La estructura que tiene colénquima y le da flexibilidad a la planta. No olvidar que así como las plantas tienen un parénquima, en este caso clorofiliano, donde ocurre la fotosíntesis, también recuerda, las plantas van a poseer un parénquima. Van a tener un parénquima, en este caso, de reserva. Recuerda que el parénquima de reserva, en este caso, se encarga pues de almacenar los alimentos de reserva que la planta necesita. Por ejemplo, las plantas almacenan almidón. ¿Dónde? En el parénquima de reserva. Por ejemplo, las papas deben tener células con abundante capacidad de reserva. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, estas semillas, por ejemplo, como el sachainchi, como el maní, que tienen un montón de grasas esenciales. Entonces también estas plantas oleaginosas deben tener pues un parénquima de reserva de aceites. Por ejemplo, también las plantas, por ejemplo, que habitan sobre el agua, las plantas acuáticas, deben reservar aire para poder flotar sobre el agua. Puede haber un parénquima también aerífero. Entonces puede haber un parénquima amiláceo que almacena almidón, puede haber un parénquima aerífero que almacena aire. Por ejemplo, las plantas que viven en el desierto también requieren almacenar agua, si no se nos mueren pues estas plantas. Entonces este parénquima se llamaría parénquima acuífero. Entonces recuerda, van a haber diferentes tipos de parénquimas, dependiendo de la sustancia que están almacenando. Recuerda, parénquima amiláceo, almidón, parénquima aerífero, en este caso el aire, parénquima acuífero, por ejemplo, el agua, por ejemplo, parénquima en este caso, oleginoso, pues va a almacenar, recuerda, aceites. Entonces, no olvidemos que tenemos ahí pues el tejido llamado fundamental o parenquimático en este caso. ¿Ok? Hasta ahí tenemos ya 4 tejidos adultos o definitivos. Recuerda que, repasando, hemos hablado en este caso de los tejidos, en este caso de protección, del tejido de conducción, por ejemplo, del tejido de conducción, por ejemplo, los tejidos mecánicos y también, pues en este caso, los tejidos fundamentales o parenquimáticos. Otro tipo de tejido que las plantas presentan es llamado tejido secretor. Tejidos pues que van a liberar sustancias que la planta produce y que van a buscar ser expulsados porque la planta ya no lo necesita. Por ejemplo, tenemos a los llamados tubos laticíferos, los cuales producen látex. Por ejemplo, hay una planta en nuestra Amazonía que se llama jeve o xiringa. La xiringa o jeve libera el látex con el cual se produce el caucho para hacer las llantas, pinturas, el condón, por ejemplo. Recuerda que los nectarios se encargan de producir, en este caso, se encargan de producir el néctar. Recuerda en este caso que los nectarios van a producir el néctar, el alimento que en este caso muchos de los insectos consumen
O también pues se va a usar, por ejemplo, para el consumo, en este caso, pues animal, ¿no? Por ejemplo, como componentes de jugos. Recuerda que los tubos resiníferos producen la resina, básicamente las plantas coníferas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que las plantas en las regiones polares, por ejemplo, como los que habitan en Canadá o Alaska, pueden sobrevivir al intenso frío bajo cero? ¿Por qué no se congela la savia que está dentro del xilema? Porque la resina sirve como barrera para que el frío no congele a la savia que está transportándose por dentro de los árboles. Ah, con razón, también pues los carpinteros usan la resina para evitar que los hongos o la polilla dañen a la madera en el acabado de su producto en este caso. ¿Ok? Entonces los tubos laticíferos, los nectarios, los tubos resiníferos, los pelos glandulares, por ejemplo, que liberan en este caso aceites, eh, las cavidades lisígenas que liberan ciertas sustancias urticantes, pues todos ellos, recuerden, son estructuras secretoras de la planta. Y por último tenemos al tejido nutricio. Recuerda que el tejido nutricio es aquel tejido encargado de alimentar al embrión de la planta. Ten cuidado, mi estimado estudiante. El embrión de la planta no es la semilla. Fíjate en la imagen, en esta imagen que lo vamos a agrandar. Recuerda que el embrión se encuentra dentro de la semilla. La semilla es todo esto. Y dentro del embrión se encuentra la semilla. Perdón, dentro de la semilla, discúlpeme, se encuentra el embrión. Recuerda que el embrión es la estructura que va a originar a la nueva planta, pues de aquí saldrá la raíz, el tallo, las primeras hojas embrionarias. Pero para que este embrión se mantenga viable, inclusive hay gente que guarda la semilla años de años y luego la planta tranquilamente crece, es porque en la semilla va a haber un tejido nutricio. Su nombre es endospermo. Recuerda que la palabra espermo significa semilla. Entonces, dentro de la semilla se encuentra el endospermo, el tejido nutricio del embrión. Entonces, si el embrión quiere comidita, el endospermo se lo brinda. Hagamos una analogía. La semilla sería el útero, en el caso de la estructura en una mujer. La placenta en la semilla sería el endospermo. Y nosotros, quienes dependimos de nuestra madre alimentado por la placenta, seríamos como los embriones de la semilla. ¿Ok? No lo olvides. En otras palabras, hijos, nosotros consumimos semillas por su endospermo. Vamos, póngame en el chat todas las semillas que ustedes consumen. Bueno, comenzaría preguntando, ¿comen o no comen semillas? Presumo que sí. Vamos, cuéntenme, ¿qué semillas consumen ustedes? A ver, ¿qué semillas consumen? A ver, les leo, les leo. Asumo que sí consumen semillas, no creo que no consumen. Usted está grabando, a qué roche que nadie me escriba y que les insista que me respondan. Ahí veo casi 4 decenas de personas en el aula, entonces me gustaría tener más de 30 ejemplos de semillas que se consumen. Vamos, les leo, para poder avanzar. Pues vamos, chicos, no tengan temor en participar, ¿ok? El seminario no sirve para yo que hable solito, me canso hablando, me llamo me ronco en este caso. Ahora vamos, ¿qué semillas consumen? O sea, voy a mandarles al chat, de repente ni siquiera se dan cuenta que tenemos chat. Ahora vamos a ver, vamos a mandarles ahí un mensajito. Amados estudiantes, hoy que es el día del maestro, alegra, por favor, alegra a tu docente. Hazte una respondiendo, ¿qué semillas consumes? ¿Qué semillas consumes? Muy bien. Ah, ahí está, muy bien. Ya estoy recibiendo mensajitos. Muy bien, por ahí me han puesto la chía, muy bien. Me han puesto por ahí la semilla de la calabaza. Bueno, aunque no es en sí la semilla de la calabaza, sino es la parte que está dentro de la calabaza, ¿no? Parece como una almendrita, ¿ya? Las uvas. ¿Comes tú la semilla de las uvas? Qué raro que comas tu semilla de uvas. Bueno, la semilla de girasol, ya. El ajonjolí, el maíz, muy bien. Vamos con lo más sencillo, chicos. ¿Por qué tan que se complican la vida? Eso están buscando en internet. Y yo, mira, te ayudo uno. Yo me hago una, la lenteja. La lenteja, la parte comestible de la lenteja es su semilla. La quinoa. ¿Comen semilla de manzana? ¿Y alguien come semilla de manzana? Ten cuidado, la semilla de manzana, si consumes en exceso, te puede hasta envenenar, ¿eh? Porque tiene mucho cianuro en este caso. Bueno, ya esto es tu problema. Ya, lenteja, quinoa. Por ejemplo, yo me hago otra, yo me hago otra. Por ejemplo, la arveja, yo como la semilla de la arveja.
Yo consumo la semilla del garbanzo. Yo consumo la semilla del frijol. Como la semilla de los payares. Por ejemplo, consumo la semilla del arroz. Por ejemplo, consumo, ¿qué más semillas consumo? Las habas. ¿Qué más semillas como? A ver, habas, arroz, ¿qué otras semillas consumo? Ah, se me fue también. El trigo, por ejemplo. La cebada. Pues mira, hay un montón de semillas que uno consume y te demoras en responder. ¿Ah? Entonces la pregunta es, profesor, si todas esas semillas nosotros consumimos, ¿qué hay en esa semilla? Como acabo de comentarte, dentro de esa semilla encontramos el endospermo. Porque recuerda, este endospermo es la parte nutritiva de la semilla. Entonces, cuando tú alguien te diga alguna vez, ¿por qué comes tantas semillas? ¿Acaso eres pollo, eres ave, eres un ave para que comas un montón de semillas? Tú tienes que decirle, mira, neófito, pichiruchi, yo consumo semillas porque las semillas contienen un endospermo rico de nutrientes. Y cuando me refiero a nutrientes, me refiero a proteínas, a carbohidratos, a aceites, a vitaminas, a minerales, etcétera. ¿Ok? No lo olvides. Recuerda que este endospermo, este tejido nutricio de las plantas, va a ser haploide en el caso de gimnospermas como el pino, el ciprés, las araucarias, y es triploide en el caso de angiospermas, plantas con flores. Entonces, por ejemplo, el endospermo de la semilla del girasol, de la chía, de la calabaza, de la orquídea, de las rosas, son triploides. En cambio, el endospermo de la semilla del pino, de ciprés, araucaria, secuoya, son haploides. No lo olvides. Bueno, hasta ahí, jóvenes, hemos culminado con la histología vegetal. A ver, yo me ajusto a lo que tú también deseas. ¿Quieres ya hacer preguntas del PDF o seguimos con el tema de la monografía? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Tienen la capacidad de manifestarse. ¿Eh? Vamos, gente, yo sugiero continuar todo, pero de repente hay muchos datos y te voy a marear. ¿Qué opinas? ¿Arrancamos ya con el PDF? Asumo que tienen el PDF también ustedes, ¿eh? Uy. José, sería bueno que los apertures sus chatas los jóvenes. No hablan, no opinan los chicos. Están muy tímidos hoy día. Están miedosos. Mi voz los asusta. No, no. Tengo una voz muy fuerte seguramente. Bueno, vamos a avanzar en este caso con el PDF. Gracias igual por escucharme, aunque no me respondan. En este caso, vamos por aquí, a ver. Dice, por ejemplo, por aquí. Ahora vamos a buscar preguntas de histología, ¿ya? De histología. Por ejemplo, acá dice, ¿ve? Ojo, estamos en la 5, ¿eh? Dice, él es un tejido de sostén. Ah, sostén. Recuerda que cuando hablamos de tejido de sostén hay dos tipos. Tenemos en este caso el llamado, ay caramba, el llamado colénquima y esclerénquima. Entonces no puedes pensar en otro nombre. O sea, descartas todo lo demás. Me queda entre esclerénquima o colénquima. Formado por células vivas. Ah, células vivas. Y entonces ya voy descartando, o sea, no le da mucha rigidez a la planta. Y dice de paredes ricas en agua estancias pécticas que se hidratan. O sea, si se hidratan no están rígidas, pues. Ese tejido, recuerda, se llama colénquima. Colénquima. No lo olvides, ¿eh? Colénquima. Hoy está muy bien, Majito, excelente. Disculpa, Majo, que ya dije, la gente no quiere hablar, pero ahí estás participando. Me da mucho gusto, Majo. Excelente, excelente. Muy bien. Ahí está, Geraldine. Muy bien, muy bien. Genio. Ahora vamos a buscar otro tipo de pregunta. La solución azucarada producida por muchas flores, dice, como atrayente y recompensa a los animales que realizan la polinización. Ojo, la pregunta número 6. Se genera en, pichiruchi la pregunta, solución azucarada producida por las flores y que sirve para que los insectos o aves que polinicen dicen, plantita, yo me llevo tu polen, pero gracias por darme la rica comidita. Muy bien, se refiere a los nectarios. Excelente, los nectarios. Ahí está, los llamados nectarios. Recuerda que los tubos laticíferos generan el látex, ¿verdad? Generan el látex, que es un componente en este caso de las plantas gimnospermas. Que es generado en este caso por la Shirringojebe para producir el caucho.
Recuerda que los pelos glandulares liberan aceites. Recuerda que las cavidades lisogénicas van a liberar en este caso sustancias, urticantes, por ejemplo, como el caso de la ortiga. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes de repente alguna vez mamá les ha amenazado? Les voy a tirar con la ortiga. En mis tiempos, yo soy de la sierra, ¿no? Entonces obviamente normalmente en mi tierra mi mamá me decía, te vas a castigar con la ortiga, me decían. Entonces, cuando alguna vez me castigaron con la ortiga, toda mi piel se llenaba, se hacía como ronchitas, pues, ¿no? Es porque en los pelitos de la ortiga hay cavidades lisogénicas que liberan sustancias urticantes. Ah, profe, ¿qué es eso de cavidad esquizogénica, profe? Esquizogénica. No lo habló. Lo mando al chat. Lo mando al chat. Recuerda que las cavidades esquizógenas o esquizogénicas son parte de los tubos seminíferos. Perdón, resiníferos, perdón, seminíferos de espermatozoides. Los tubos resiníferos. Resiníferos. Esto tiene que ver pues con la secreción de la resina, ¿verdad? Ahí está. Para que puedas apuntar y no lo olvides, por favor. ¿Ok? Vamos con otra pregunta. Dice, ¿cuál es el tejido constituido por células endurecidas? Ah, mira, tejido constituido, dice, por células endurecidas, o sea, son duras. Gracias, dice, a la lignina. Uy, papayita. Dureza, resistencia, es lo opuesto a colénquima. Entonces, si no es colénquima, ¿qué podría ser? Si no es colénquima, ¿qué podría ser? Vamos, ayúdame, por favor. Si no es colénquima, ¿qué puede ser? Hola, hola. Muy bien. Recuerda en este caso que se llama, en este caso, muy bien, se llama esclerénquima. Profesor, una consulta. ¿Qué cosa es eso del leptoma, profesor? ¿Qué es eso del leptoma? No entiendo, no he hablado de eso para nada. Recuerda que el llamado leptoma es el conjunto de células vivas del floema. O sea, me refiero a las células cribosas. Cribosas, ¿eh? Ahí está. Ya por si acaso, por si acaso. Profe, ¿qué cosa es eso de clorénquima? No habló su profesor ayer. Recuerda que el clorénquima es el parénquima clorofiliano. Actualmente se le llama parénquima clorofiliano, antes se le llamaba clorénquima, pero suena como que un poco confuso con colénquima, esclerénquima, ¿verdad? Por eso mejor se le cambia de nombre por parénquima clorofiliano. Pero ahí está el dato igualmente. Por ejemplo, Villarreal sigue usando la palabra clorénquima en sus exámenes de admisión o en sus libros de pre. En este caso, igual también de agraria, por ejemplo. Pero recuerda que el nombre correcto debe ser parénquima clorofiliano, el nombre más usado. Vamos con la número 8. En la cáscara de los frutos cítricos se encuentran unas estructuras secretoras denominadas. Recuerda que, no sé si alguna vez tú en este caso, alguna vez de repente, no sé, pues has aplastado la cáscara de la naranja y sale como unos líquidos, ¿no? Y si te llega al ojo, en este caso, como que arde bastante. Ah, yo te dije, pues arde. Entonces, si arde, causa como que cierto ardor, es urticante. Recuerda que esas bolsas secretoras de los frutos cítricos, pues se llaman, recuerden, cavidades lisígenas. Cavidades lisígenas o bolsas lisígenas. ¿Ok? No lo olvides. Bolsas lisígenas. Listo. El parénquima aerífero dice, se encuentra en abundancia en las plantas. Dice que el parénquima aerífero almacena aire. Ya, pues hazte una. O hazte una más, porque estás participando. ¿Dónde encontraremos el parénquima aerífero? ¿Qué son las plantas mesófitas? Recuerda que las plantas mesófitas son las plantas que habitan en ambientes de humedad promedio, o sea, una humedad relativa, como el que habita pues, en los parques, yo qué sé, ¿no? Recuerda que las plantas halófitas habitan ambientes muy salinos, como los mangles, habitan ambientes muy salados, como los mangles. Chicos, les estoy preguntando, ¿qué marcamos en el número 9? Ah, pues ayuden, por favor. Dice parénquima aerífero. Recuerda que las plantas epífitas son plantas que crecen
sobre plantas de mayor tamaño, de mayor tamaño. Ellos en este caso son comensalistas, son comensalistas. Por ejemplo, la orquídea, ¿no? La orquídea, por ejemplo, es una planta epífita. ¿Qué es una planta xerófita? Recuerda que las plantas xerófitas son plantas que habitan en ambientes muy secos, por ejemplo, como los cactus, ¿ok? Y bueno, las plantas acuáticas pues, son las que viven sobre el agua, ¿no? Por ejemplo, como en este caso, los nenúfares, por ejemplo. Justo estaba leyendo ayer, dice que se ha encontrado en un río de Bolivia un nuevo tipo de nenúfar, que mide más o menos 3 metros de diámetro su flor, en este caso. Imagínate, enorme, estas plantas, las llamamos nenúfares, que son plantas acuáticas. Vamos, ¿me puedes ayudar, por favor? No necesito avanzar, si no me ayudas no puedo avanzar y nos estamos retrasando porque a mí tu profesor me dijo, quiero que hagas un seminario. El seminario es que es ida y vuelta, tú yo te enseño, tú respondes, porque si no, ¿cómo podemos avanzar, no? Si no, vendría a clavetearte nada más. Vamos, gente. No son mesófitas, Majo, lo has leído mal. Si el parénquima aerífero almacena aire para que flote sobre el agua en la planta, entonces, ¿qué tipo de plantas tendrán parénquima aerífero? Ya, pues muy bien, las plantas acuáticas, así es. Recuerda que el parénquima acuífero, el parénquima acuífero, recuerda, almacena agua. Y si almacena agua, recuerda, se encuentra en plantas xerófitas, en plantas desérticas. No lo olvides, por favor. ¿Ya? Ahí estamos. Listo, genial. Te estás apuntando lo que te estoy enviando. No pases por alto lo que te estoy compartiendo en el chat. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, los pelos urticantes de la ortiga tienen la sustancia irritante que es ¿qué es lo que tiene en este caso los pelos urticantes de la ortiga? No porque tengan mercurio, ¿no? Imagínate si en este caso tuvieran mercurio, imagínate, pues, ¿no? Nos daría problemas a nuestra sangre. Hay muchas personas, por ejemplo, están expuestos al mercurio, por ejemplo, en este caso en la serranía, ¿no? Donde, por ejemplo, hay bastante extracción de minerales. Y, y en este caso, pues ello es muy dañino. Y pues las plantas no tienen mercurio en su interior, aunque algunas plantas sí pueden absorber el mercurio. Hay plantas que son en este caso llamadas biofitorremediadoras. Entonces, sin embargo, pues eso no va con la respuesta. Otro es el yodo. El yodo, por ejemplo, se encuentra en la sábila, por ejemplo. ¿Ok? El yodo. Pero pues no tiene que ver con la ortiga. El agua oxigenada no creo, pues, ¿no? El ácido clorhídrico es demasiado ácido. Si te caería ácido clorhídrico a tu piel de la ortiga, te la perfora. Aquí, chicos, la clave es el ácido fórmico. ¿Ok? No lo olvides. Entonces, el ácido fórmico es el componente, en este caso, que se libera de los pelos urticantes, y la cual te produce una irritación con picor intenso, generando inclusive pues, que tu piel se torne media rojiza. ¿Ok? No lo olvides. Algo más de histología. Ay, mira que hay unas juntas de histología. Pero ayúdame, por favor, no te sobres con la participación. Algunas plantas atraviesan épocas desfavorables, por la cual conservan parte de sus raíces, tallos, rizomas, bulbos, que reinician el crecimiento en la siguiente estación. Durante este periodo de crisis, el tejido que nutre la planta es el parénquima. Debe ser el parénquima de reserva, ¿verdad? Pero si hablamos de nutrición de la planta, seguramente esta planta está aportando almidón. La pregunta es, ¿qué parénquima de esta lista crees que aportará almidón? ¿Será el acuífero? No creo, ¿verdad? Almacena agua. ¿Será el parénquima clorofiliano? No creo, porque este no hace fotosíntesis. Esta hace fotosíntesis, pero en época de invierno ella no hace fotosíntesis. ¿Será el parénquima aerífero? No, pues este almacena aire. Recuerda que parénquima clorofiliano o fotosintético es lo mismo. Aquí la clave es el parénquima amilífero, llamado también en este caso amiláceo. ¿Ok? Llamado también amiláceo. Amilífero o amiláceo. Entonces recuerda que recuerda que el parénquima amiláceo, ¿qué hace entonces? Almacena almidón.
almacena almidón. No lo olvides, por favor. Gracias, Majo, por tu colaboración. Vamos con la siguiente pregunta. El tejido sostén, recuerda, cuando hablamos de sostén, recuerda, hablamos de colénquima o esclerénquima. El tejido sostén se encarga de formar el armazón o esqueleto de la planta. Entre ellos tenemos al colénquima. Ya nos dieron respuesta. Que se caracteriza por. ¿Cuáles son los rasgos en este caso del colénquima? Recuerda que era un tejido propio de plantas jóvenes, era un tejido que aporta flexibilidad a las plantas. Recuerda que es un tejido que tiene células parcialmente cubiertas por celulosa y recuerda que sus células son vivas y alargadas. Bueno, está sencillamente por teoría lo que debemos marcar. Recuerda que en la 12, pues la clave es la C, constituida por células vivas alargadas. Recuerda, recubiertas por celulosa. Dice, indique las células mesofílicas columnares que contienen cloroplastos. Me están preguntando en qué tejido encontramos células del mesófilo rico en cloroplastos y que se encuentran, dice, por debajo del haz. Y ese lugar, recuerda, donde se ocurre la llamada fotosíntesis. Pues recuerda, es el parénquima clorofiliano, ¿verdad? Entonces sería las células en empalizada. Las células en empalizada. Por fin no entiendo de qué está hablando. Acá, vamos a explicar esta parte rapidito. Atentos, ¿eh? Te está preguntando en esa consulta, dice, ¿cómo se llaman las células mesofílicas que se encuentran debajo del haz y donde ocurre la fotosíntesis? Bueno, esas células, recuerda, se llaman células en empalizada. Ahí están, células en empalizada. O las células del mesófilo en empalizada. Y estas células en empalizada, recuerda, van a formar el parénquima clorofiliano o clorénquima donde ocurre la fotosíntesis. Recuerda, solamente aquí ocurre la fotosíntesis. Seguimos. Respecto a la función, dice, de los tejidos vegetales, relacione ambas columnas correctamente. Vamos a ver, dice, relacionar ambas columnas correctamente. Dice, brindan flexibilidad. Si hablamos de brindar flexibilidad, recuerda, es el colénquima, ¿verdad? El colénquima, la número 1. Transportan savia orgánica. La savia elaborada. Recuerda que se origina en la hoja y se distribuye a toda la planta. Eso, recuerda, es el llamado floema. Acá iría, en este caso, 2. Ahí está, 2. Sería 2A y 1D. 1D, 2A. Muy bien, tenemos la respuesta. Seguimos leyendo mejor. Realizan la fotosíntesis. Recuerda que se hace en la fotosíntesis. Es con el clorénquima. ¿Te acuerdas que te dije? El tejido donde ocurre, en este caso, la fotosíntesis. Ahí está, ¿ve? Ahí sería 3. Entonces sería 3B. Entonces aquí la clave es la D. ¿No? Ahí está. Pero igual corroboremos. Liberan sustancias, claro. Son los tejidos secretores como las cavidades lisígenas, como los tubos laticíferos, los tubos resiníferos, los tubos nectarios, etc. Vamos por aquí. Dice, mediante los ubicados en la se excreta agua líquida como mecanismo de exudación o ocultación. Es una pregunta bien rebuscada, una pregunta tipo Cayetano. La verdad, en Cayetano se hacen así las preguntas bien, bien interesantes. La de San Marcos, si vieran, son pichiruchis las preguntas, son muy fáciles. Así que no puedes perder puntos en biología cuando te postules. Así que te estar atento cuando se resuelve. Hace un momento te comenté que las plantas, a través de los estomas, van a evacuar gases, van a hacer intercambio de gases. Y también, pues, recuerda que a través de los estomas se evacúa agua en forma de vapor. Atento, vamos por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Te comenté hace un momento que a través de los orificios llamados estomas, la planta evacúa agua en forma de vapor. Pero en la pregunta no me están hablando de agua en forma de vapor, me están hablando agua líquida. Porque si no marcaría estomas y marcaría epidermis de repente. Pero dice agua líquida. Cuando las plantas evacúan agua líquida, ese evento ya no se llama transpiración, se llama gutación.
gutación. Y las plantas van a evacuar agua líquida porque viven en ambientes con mucha humedad, como la selva, por ejemplo. Para que ocurra esa situación, lo que vamos a hablar son de los hidátodos. Los hidátodos son orificios modificados de la planta que se encuentran en la epidermis. Y por esos hidátodos de la epidermis, las plantas como algunas orquídeas o algunas plantas, eh, en este caso que suelen crecer en ambientes muy húmedos, van a evacuar agua en forma líquida. Entonces los hidátodos, ubicados en la epidermis, permiten la evacuación de agua líquida en forma de vapor, perdón, en forma líquida, perdón, llamado gutación. No lo olvides, por favor. Vamos con la pregunta 17. Pregunta 17. Dice, la diferencia que hay entre el xilema y el floema, además del transporte de diferentes compuestos, es que vamos a ver clave por clave. El xilema tiene un flujo bidireccional falso. ¿Por qué? Porque recuerda que el xilema se transporta en un solo sentido, en este caso en un solo sentido, es unidireccional. El floema tiene un flujo unidireccional, es falso. Recuerda que el floema viaja, en este caso, en ambos sentidos, tanto de subida, en este caso, como en este caso, como de ida y de regreso, ¿no? O sea, va todo el resto, en este caso, de la planta. Entonces, no olvidemos que esto también es falso, ¿ok? No es es bidireccional. No es es unidireccional. ¿El xilema está formado por células cribosas? No, recuerda que las células cribosas se encuentran en el floema, no en el xilema. El floema está formado por células vivas llamadas traqueidas, falso. Las células vivas llamadas traqueidas son parte del floema. Ah, perdón. No está formado sí está formado por células vivas, perdón, pero no son las traqueidas. Las traqueidas son las células, en este caso, del xilema. Ojo, el floema sí tiene células vivas, pero no son las traqueidas. Recuerda, son las células cribosas. Xilemas atraqueidas como floemas acribosas. El xilema está formado por células muertas llamadas traqueidas. Esta es la respuesta. Y recuerda que el xilema va en un solo sentido. Recuerda que el xilema se origina en la raíz y se dirige hacia las hojas. Y recuerda, se encarga de transportar la savia bruta hacia en este caso, hacia las hojas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así estaríamos culminando la parte de histología. Tenemos todavía ahí para seguir trabajando la parte de los órganos. Muy bien. Seguimos. A ver, vámonos de frente a organología vegetal. Acá estamos. Recuerda que la organografía vegetal es la ciencia que estudia a los órganos de la planta. Recuerda que los órganos vegetales se van a diferenciar en dos grupos. Los órganos vegetativos, que son las raíces, los tallos y las hojas, y te comenté que eso ya vamos a trabajar. Y los órganos reproductores, recuerden, son las flores, los frutos y las semillas. Recuerda que desde el punto de vista estructural, los órganos se van a clasificar en dos grupos. El sistema del vástago, que es la parte aérea, hojas, flor, fruto, tallo, y el sistema radicular, que es la parte que está dentro del suelo, la raíz comúnmente. A toda esta estructura, recuerda, se llama cormo. Atento, todo esto se llama cormo. Entonces el cormo. El cormo de la planta lo forma la hoja, la flor, el fruto, el tallo y la raíz. Pero recuerda que el cormo va a tener dos sistemas. Un sistema aéreo llamado sistema del vástago y un sistema radicular, recuerda, que está bajo el suelo, que está formado por la raíz. No lo olvides. Recuerda que la raíz, muchachos, se puede originar tanto de alguna parte de la planta que no es la semilla, como de la misma semilla. Recuerda que si la raíz se origina de la semilla, se llama raíz embrionaria o seminal. Pero si la raíz se origina de alguna parte del tallo, se llama raíces adventicias. Entonces,
Insisto, las raíces no solamente pueden salir de las semillas, sino también salen en este caso de los tallos. Esa parte del embrión que origina la raíz se llama radícula. Entonces, la radícula del embrión origina a la raíz en este caso. ¿Ok? Origina la raíz. Recuerda que la raíz, chicos, crece por geotropismo positivo, crece a favor de la gravedad. O sea, si alguien te ha dicho que la raíz crece hacia abajo, está incorrecto. La raíz no crece hacia abajo. Recuerda que la raíz crece a favor de la gravedad y también a favor de la búsqueda del agua o la humedad. O sea, la raíz va a querer encontrar en este caso ambientes ricos en agua. Y eso, recuerda, se llama hidrotropismo. Hidrotropismo. Pero la raíz jamás crecería a favor de la luz. O sea, la raíz no crece por fototropismo. ¿Para qué sirve en este caso la raíz? Recuerda que la raíz es la estructura que fija la planta al suelo. Por eso también se le llama el órgano de anclaje. Entonces, no olvides que las raíces fijan la planta al suelo, órgano de anclaje. Y hemos indicado hace un momento que la raíz tiene pelos absorbentes, que es una modificación de la epidermis. Recuerda que entonces la raíz es la encargada de absorber la saya bruta, con los pelos absorbentes, pero también es el encargado de originar al xilema para conducir la saya bruta. Recuerda que el xilema se origina en la raíz para irse a la planta en un solo sentido. Pero no solamente la raíz se encarga pues de fijar la planta al suelo, no solamente se encarga de absorber el agua, o también en este caso absorber la saya bruta. Recuerda que también hay raíces que son comestibles. Recuerda que una raíz comestible es la maca. Uy, la maca es riquísima en este caso. Así que recuerda que, por ejemplo, la maca, la betarraga, el rabanito, la zanahoria, la yuca, por ejemplo, la racacha, el yacón, son ejemplos de raíces comestibles. Raíces comestibles. Entonces, cuando alguna vez estás consumiendo, pues, la maca o la yuca, el rabanito, nabo, zanahoria, etcétera, lo que estás consumiendo es la raíz de la planta. ¿Ok? La raíz de la planta. Y bueno, pues son ricos en minerales, en vitaminas, de repente en proteínas, etcétera. ¿Ok? No lo olvides. ¿Cuáles son las partes en este caso que presenta la raíz? Ya te comenté al iniciar la clase de esta tarde que en la punta de la raíz encontramos el meristemo apical. Ese meristemo que va a permitir, recuerda, que la planta crezca buscando la luz, perdón, a favor de la gravedad o buscando agua. Recuerda que esa punta de la raíz pues se llama zona de crecimiento o cono vegetativo. Recuerda que este cono vegetativo va a estar cubierto por un tejido llamado cofia. Atento, ¿eh? Recuerda que la cofia protege al meristemo apical. Entonces, es cierto en este caso que la raíz va a buscar espacios va a crecer a favor de la gravedad o del agua, pero para ello necesita que alguien dirija este crecimiento. Y recuerda, pues son hormonas, pero también va a depender mucho de la cantidad de células que se van formando por mitosis. Pero también va a depender muchísimo del tipo, en este caso, de, digamos, ¿no? de estructura que presenta pues la planta en el momento en este caso, de su crecimiento. Entonces recuerda, esta parte que está aquí se llamaría la zona de crecimiento. O llamada también zona meristemática o cono objetivo. Dice, está constante división, su extremo está protegido por la cofia o caliptro. Recuerda, tenemos luego la zona desnuda o alargamiento, que va a originar pues, justamente a la zona meristemática para que la raíz siga creciendo. Recuerda que la zona pilífera está formada por los pelos absorbentes, recuerda, se originan de la epidermis. Recuerda que ahí nunca puede haber cutina. Y recuerda, pues se encarga de absorber la savia bruta o inorgánica. Luego tenemos, ahí también son los pelos absorbentes. Luego tenemos la zona de maduración o adulta. En este caso, recuerda que aquí las células van a estar más endurecidas y van a estar comúnmente recubiertas por la llamada suberina. ¿Ok? Por la llamada suberina. Y tenemos la zona del cuello, que es el límite entre el tallo y la raíz. Entre el tallo y la raíz. ¿Ok? No lo olvides.
Muy bien. Sigamos, sigamos. Bueno, sí, entonces estamos hablando de las partes de la raíz. Si hacemos un corte a la raíz, fíjate, es un poquito ya más complicado. Pero igual, lo voy a compartir la información para que realmente en una clase posterior esto tiene que detallarse con calma. Recuerda que estos son los pelos absorbentes. Ahí también los pelos absorbentes, recuerda, se originan de la epidermis. Recuerda que la epidermis no presenta cutina, por lo tanto es permeable al agua, porque si no fuera impermeable. Recuerda que el parénquima está formado por células porosas para que por ahí fluya el agua, para que almacene agua o los nutrientes que llegan del floema. Recuerda que la endodermis de la corteza va a contener las bandas de Caspari, que es una especie de estructura que va a regular el ingreso del agua y su difusión dentro de las células, en este caso el xilema. Y recuerda que el periciclo que se encuentra dentro de la banda de Caspari regula el movimiento de agua y minerales en esta estructura, recuerda, llamado xilema. Ahí está el floema y ahí tenemos al llamado xilema. Recuerda que el floema y xilema se llama también estela, ¿ok? Estela. Entonces recuerda que nuestra raíz, perdón, la raíz, disculpen, de las plantas van a tener dos partes, la corteza y la estela, que es la parte central en este caso. Como ya te comenté, es necesario que el agua ingrese por los pelos absorbentes. Y recuerda que el ingreso del agua se va a dar en este caso por dos mecanismos. Puede ser por la ruta del simplasto, atravesando el citoplasma de las células conectadas por plasmodesmos. Recuerda que entre células vegetales hay canales comunicantes llamados plasmodesmos. Cuando ellos se abren, el agua circularía por simplasto de citoplasma en citoplasma. Pero también tenemos la ruta del apoplasto. Es cuando el agua no atraviesa los plasmodesmos, sino atraviesa el espacio entre las paredes celulares interconectadas. Entonces, simplasto es entre plasmodesmos de las células. Es como que, por ejemplo, haya en este caso una pared que comunique tu cuarto con el cuarto de tus padres. Entonces, por ese espacio secreto, pues ustedes podrían compartir cosas. Igualito es en el caso de las células vegetales que por ahí van a compartir el agua en su flujo. Pero en el caso de la ruta del apoplasto, recuerda, el agua no entra a la célula, sino rodea la célula y circula por fuera a través entre las paredes celulares vecinas. Recuerda que el endodermis pues, contiene a las bandas de Caspari, ¿no? Que hemos indicado son las que regulan el transporte del agua. Ahí se ve. Formado por impermeabilizantes porosos en la parte superior, inferior y en los costados de las células del endodermis. Evita que el agua y los minerales moleculares continúen moviéndose a lo largo de los espacios entre las paredes celulares. Recuerda, la vía A sería la vía del apoplasto, porque atraviesan por las paredes, pero se atraviesa por los plasmodesmos, recuerda, se llama la vía del simplasto. Esto ha venido en San Marcos el año pasado en admisión, tal cual, así. Esto y esto de acá vino, tal cual, así. Tal cual vino así en San Marcos, con este gráfico. Busquen, es una admisión del año pasado. Recuerda que las raíces se pueden clasificar de muchas maneras. Pueden haber raíces subterráneas, bajo el agua, bajo la tierra, raíces acuáticas, por ejemplo, como el jacinto de agua, los nenúfares. Pueden haber raíces aéreas que te comenté cuando las plantas crecen sobre otra planta más grande, como el caso de las orquídeas. Recuerda que pueden haber raíces pivotantes como el de la zanahoria, el nabo, el hito. En este caso, la betarraga. Ahí recuerda, pueden haber raíces fibrosas y fasciculadas. Una raíz fibrosa, atípica o fasciculada, son raíces de plantas monocotiledóneas, donde la raíz parece un manojo en este caso. Si ustedes miran en este caso esta raíz, por ejemplo, o esta raíz, acá hay una raíz primaria. En cambio, en estas plantas no se diferencia cuál es una raíz primaria, todas las raíces parecen igualitas. Eso de aquí, jóvenes, se llama entonces raíz primaria o raíz adventicia. ¿Ok? Primaria, perdón, una raíz fibrosa, atípica o fasciculada. Recuerda, propio de plantas monocotiledóneas, que es una clasificación de las angiospermas. Recuerda que las raíces embrionarias, por su origen, recordemos indicado, pueden ser embrionarias si se originan de la semilla, o pueden ser adventicias si se originan de cualquier otra parte de la planta, del tallo comúnmente.
Es algo interesante, pero hemos dicho que las raíces crecen afuera de la gravedad y suelen estar bajo el suelo. Pero fíjate en este ejemplo. Todo esto que tú ves aquí son raíces. Todas ellas son raíces que salen por fuera del suelo. Estas raíces se llaman raíces, en este caso, fulcreas o neumatóforas. Estas raíces neumatóforas, recuerda, van a permitir tomar el aire del ambiente, porque seguramente se encuentran en ambientes con poca oxigenación, como los mangles, por ejemplo. Así que la raíz de los mangles contienen neumatóforos para su respiración. Recuerden en este caso que tenemos a los austorios. Los austorios son raíces chupadoras de alimentos, básicamente estaba presente en plantas parásitas. ¿Okay? Hay plantas también parásitas que colonizan otras plantas y se roban sus nutrientes, succionan sus reservas en este caso. Por ejemplo, el muérdago, por ejemplo. El muérdago, la cusanta, las malas hierbas, tienen austorios o células chupadoras. Así tendríamos en este caso de la raíz. Si hablamos del tallo, recuerda, el tallo también puede crecer en este caso, se origina también a partir del embrión de la planta, de la semilla. Ese lugar se llama epicótilo o plúmula, aunque también algunos tallos pueden crecer de alguna otra parte de la planta. Recuerda que los tallos crecen por fototropismo positivo, o sea, crecen a favor de la luz. También, pero en este caso no crecen por geotropismo ni por hidrotropismo, sino crecen a favor de la raíz. ¿Ok? Entonces, eso no dice relación al crecimiento del tallo. O sea, si tú, por ejemplo, le pones dentro de una caja una planta y le haces un hueco en la parte más baja, el tallo va a hacer un doblez para buscar salir por ese huequito. O sea, no está creciendo hacia arriba, sino que está buscando la luz, sigue la dirección de la luz para poder crecer. ¿Ok? No lo olvides. Mira, ve cuántos tipos de propiedades hay y quizás de repente muchos de ellos tú no los conocías, pues ahí los observas. Por ejemplo, también algunos tallos crecen por tismotropismo, que es cuando las plantas, los tallos forman enredaderas o zarcillos para enredarse sobre ramas, troncos o paredes, por ejemplo. Nos van a ver diferentes mecanismos de crecimiento de la planta, de los tallos, ya sea por geotropismo, por hidrotropismo, perdón, ya sea por fototropismo, por tismotropismo o termotropismo. Recuerda que los tallos no crecen por geotropismo ni por hidrotropismo. ¿Para qué sirven los tallos? Recuerda que mientras que la raíz era el órgano de fijación o anclaje, el tallo es el órgano de sostén de la planta. Y recuerda que por dentro del tallo está circulando, en este caso, la savia. Si la savia está elaborada, recuerda que se transporta por el floema en sentido bidireccional. Y si la savia es bruta o inorgánica, en un solo sentido, unidireccional. Recuerda que también hay plantas en las cuales en este caso están muy adultas. Y recuerda que en las plantas adultas, las plantas no respiran por los estomas, sino respiran por los lenticelas. Así que recuerda, las lenticelas se encuentran en los tallos favoreciendo su respiración. También recuerda que los tallos pueden hacer la fotosíntesis. Recuerda que las hojas, por ejemplo, de los cactus, ya no están presentes, ahora son espinas. Mira, voy a mostrarte esto en la pantalla. Atentos, atentos, por favor. A nuestra vez. A ver. Atentos. ¿Eh? Nos faltaría solamente la hoja, ¿eh? Ahorita acabamos. Voy a colocar, por ejemplo, aquí hojas, no, hojas tipo filocladios. Un momentito, está cargando. Vamos a colocar hojas tipo filocladios. Cuando tú observas las plantas, en este caso cactáceas, estos hijitos son los que fueron sus hojas hace miles de años. Ahora recuerda, se han convertido en espinas. En espinas, estos son los filocladios. O sea, los filocladios resultan a partir de hojas modificadas en espinas. Vamos a colocar aquí tallo de la tuna. Tallo de la tuna. Por ejemplo, en el caso de la tuna, estas espinitas que ustedes, perdón, ahí tenemos por aquí, a ver,
un tallo más notorio. Acá está. Estas espinitas que tú ves acá son sus tallos, son sus hojas. Estas son sus hojas. Recuerda, transformadas en espinas, capaces de poder absorber el agua y ya no hacen fotosíntesis. Entonces, como por ejemplo la planta de la tuna no tiene hojas, como comúnmente se requiere para la fotosíntesis, sino que ahora son espinas, es el tallo quien ahora hace la fotosíntesis. Entonces, en aquellas plantas carentes de hojas o cuyas hojas de repente están dañadas, el tallo también toma la función de llevar a cabo la fotosíntesis. No lo olvides, por favor. ¿Ok? Importante ese dato. Y también pues van a haber tallos que son comestibles, por ejemplo, como la papa, la oca, la macho, el tallo del apio, el tallo de la cebolla china, el tallo de los espárragos. Recuerda que la papa, la oca y la macho son tubérculos andinos y son pues tallos comestibles en este caso. O sea, aparte de comestible es el tallo. Cuidado que digas que la papa es la raíz, no. La papa comestible de la papa es el tallo. El tallo llamado, recuerda, tubérculo, igual que la oca, la macho o el oyuco. ¿Ok? No lo olvides. ¿Cuáles son las partes del tallo? Bueno, recuerda que el tallo va a tener yemas tanto en la punta o en los costados para originar nuevas hojas o ramas, yema apical en la punta y yema axilar en los costados. Recuerda que también tienen el nudo. Recuerda que el nudo es el espacio, es el lugar donde salen las ramas. Es un lugar bastante duro. Por ejemplo, cuando tú quieres cortar una madera por el nudo es bien difícil, hasta se malogra la hoja, en este caso de la sierra o el serrucho. Así que esta parte es muy, muy dura en este caso, en un árbol, en el nudo. Bueno, recuerda en este caso que entre los nudos se encuentra llamado entrenudo. Entonces recuerda, yema apical, yema lateral, eh, tallo primario, tronco, ramas secundarias o tallos secundarios. Y recuerda, se encuentra en el origen de las ramas o los tallos secundarios, los nudos. Y recuerda que entre el nudo está el entrenudo. Y es en el entrenudo donde están los lenticelas. Recuerda, esos orificios por donde los tallos o las plantas adultas suelen respirar. Bueno, recuerdas, hacemos un corte al tallo, tenemos la peridermis en este caso, tenemos a la llamada peridermis. Fíjate, aquí tenemos la corteza y la médula, la peridermis, que es la corteza, el corcho. Y recuerda, pues en la médula encontramos al floema, originado a partir del cambio vascular, y también pues al xilema. Entonces, floema, recuerda, el cambio vascular y el xilema. Entonces, eso es en relación a la histología del tallo. Recuerda que el tallo, ya te comenté, permite el transporte de la savia bruta y elaborada. Recuerda que el agua asciende por la transpiración, ya te comenté hace un momento, cuando sale el agua, por los estomas, esos espacios vacíos lo ocupa el agua que va ascendiendo. O también por la fuerza de tensión, cohesión. O sea, si nosotros nos cerramos y decimos, en este caso, ¿cómo es que el agua asciende en contra de la gravedad? Recuerda, eso se llama capilaridad. O sea, esto que está aquí hace alusión a la capilaridad. ¿Ok? No lo olvides. Y recuerda que el transporte de la savia elaborada se da por translocación, en este caso transporte en masa, o llamada también teoría del flujo-presión, permitiendo en este caso que se transporte hacia las hojas o hacia las nuevas raíces, o también pues se considere que la raíz se quede, en este caso que la savia se quede pues obstruida, sino tiene que estar fluyendo, ¿ok? Tanto sea la elaborada por el floema y la bruta por la inorgánica. Bueno, pues recuerda, va a haber un montón de tallos, ¿no? Tallos subterráneos como los tubérculos, el bulbo como la cebolla, el ajo, rizomas como el helecho, el gras, el hilo, son tallos subterráneos que favorecen la reproducción sexual. Por ejemplo, en este caso, muchas de estas plantas pues no van a necesitar inclusive también de semillas, porque estos tubérculos, bulbos y rizomas favorecen que las plantas se reproduzcan asexualmente. O sea, basta con poner una cabecita de cebolla o una cabecita de ajo o una papita bajo el suelo, pues eso se utiliza que se formen nuevos organismos como ellos, o sea, una reproducción asexual. Hay tallos acuáticos, como en el caso de los nenúfares o la Victoria regia, tallos aéreos, que es lo común que conocemos, como el caso de la parte, en este caso, de los tallos, ¿no? De los tallos en su estructura. Hay tallos rastreros, trepadores, postrados,
hay en este caso tallos de diferente variedad, según la salida de sus ramas, etc. Yo te voy a enviar para que lo puedas leer todo eso. ¿Ah? Y por último, recuerda, tenemos la hoja. Recuerda que la hoja se origina de la yema foliar de los tallos, sea lateral o apical. Recuerda que las hojas crecen por fototropismo positivo, igual que el tallo. Recuerda que las hojas favorecen la respiración en las plantas jóvenes, por los estomas. Recuerda que en el parénquima clorofiliano, aquí en las células del mesófilo, lleva a cabo la fotosíntesis. Recuerda que el exceso recuerda que también por los estomas, la planta evacúa agua en forma de vapor por transpiración. Entonces, si me dicen, ¿no? ¿Qué órgano de la planta lleva a cabo la respiración, la fotosíntesis y transpiración a la vez? Pues es la hoja. Pero también recuerda que hay partes de la hoja que son comestibles, por ejemplo, como la alcachofa, la lechuga, las acelgas, por ejemplo, la hoja de la cebolla. Y ojo, lo que tú comes en la cebolla, vamos a hacer por aquí, lo que tú comes en la cebolla, por ejemplo, cuando haces un cevichito, una ensalada, son las catáfilas. Y las catáfilas, recuerda, son hojas subterráneas. Entonces, no siempre las hojas están sobre el suelo. Recuerda que estas estructuras se llaman catáfilas. Entonces, la parte comestible de la cebolla, recuerda, son sus catáfilas, que son hojas subterráneas. Este es el bulbo, el tallo subterráneo. Cuando has picado la cebolla sale como un tronquito blanquito. Es el bulbo. Y las hojas, lo que están alrededor, son hojas modificadas, recuerda, llamadas catáfilas. Muy bien. Bueno, entonces las hojas bien son comestibles. ¿Cuáles son las partes de la hoja? Recuerda que toda la lámina de la hoja se llama limbo. Y el limbo, recuerda, va a tener dos partes. El haz y el embes, ¿no? El haz y el embes. Y hemos indicado, recuerda, que en el embes de las hojas se encuentran los estomas, estos orificios que permiten el intercambio de gases. Recuerda en este caso, recuerda que tanto en las hojas se encuentran nervaduras, que son conductos que contienen el xilema y floema. Recuerda que el peciolo es el tallo que sostiene a la hoja. Y recuerda que la vaina se origina de la yema foliar, la yemita que origina a las hojas. Recuerda que todo el limbo, toda la lámina de la hoja, recuerda, se llama limbo. ¿Ok? Limbo. Y recuerda que el limbo va a tener dos partes. El haz que es hacia adelante y hacia atrás el embes. Bueno, esto es otra vuelta repasando lo que hemos hablado hace un momento. Recuerda que la epidermis está cubierta por la cutina, tanto por arriba y por abajo. Recuerda que en el embes de las hojas encontramos los estomas, formado por células oclusivas. Recuerda que por la parte interna están viajando los conductos llamados xilema y floema. Recuerda que el xilema trae la cebolla bruta y el floema saca la cebolla elaborada. Y recuerda que en el parénquima en empalizada van a haber células cilíndricas empalizadas, las cuales, recuerda, van a llevar a cabo la fotosíntesis. Aquí ocurre la fotosíntesis. Bueno, ya hemos indicado que los estomas son orificios que la hoja presenta. Y en este caso, recuerda que estos estomas están formados por células oclusivas o estomáticas. Por ejemplo, aquí está cerrado los estomas. Pero cuando hay liberación de potasio, por ejemplo, y queremos evacuar agua, los estomas se abren o cuando queremos evacuar los gases. Entonces la apertura de los estomas depende mucho de la concentración de oxígeno que hay dentro de la planta o de agua, y también de la gradiente de potasio que permite su apertura. Ahí está, ¿ve? Dice, cuando ingresa el potasio a las células oclusivas, ingresa también el agua por ósmosis, y eso genera que el agua se hinche y se genere el espacio, la apertura. De repente, en este caso, entender, pues, ¿no? Que la apertura de los estomas depende muchísimo de la gradiente de iones, como el potasio o el agua en este caso, ¿no? Recuerda, dice, el ingreso y salida de potasio está regulado por tres estímulos. La luz durante el día cierran los estomas. CO2, bajas concentraciones de CO2 dentro de la hoja, abren los estomas porque requerimos más CO2. Bajas concentraciones de agua dentro de la hoja cierran el estómago, porque si se abre el estómago cuando hay poca agua en la planta se deshidrata y muere. Por eso es que en la selva, por eso es que en los desiertos, los estomas de las plantas del desierto solo se abren de noche. No en este caso ni siquiera de día, muy temprano, sino solamente de noche. Porque al estar de noche no hay mucha iluminación solar y cuando los estomas se abren, pues estas plantas no podrían perder demasiada agua y poder morirse deshidratados.
Por ejemplo, dice, son hojas modificadas que constituyen órganos sexuales. Vamos a acá. Parece. Son órganos, hace un montón. Dice, son hojas modificadas que constituyen órganos sexuales en flores superiores. Recuerda, son los carpelos. Recuerda que las hojas modificadas llamadas carpelos originan a las flores. O sea, las flores son hojas modificadas. En la raíz, las prolongaciones citoplasmáticas de las células epidérmicas, recuerda, pero voy a agrandarlo un poco porque no lo ves. Recuerda, se llaman pelos absorbentes. Pelos absorbentes. Recuerda, carecen de cutina, ¿eh? Son tallos subterráneos engrosados por el almacenamiento de fase de reserva. Recuerda, serían en este caso, tallos subterráneos, perdón, serían los tubérculos, como la papa, el oyuco, la mashoa, la oca. Recuerda que también el bulbo es un tallo subterráneo, pero no almacena nutrientes en gran cantidad, básicamente sirve con fines reproductivos. De los siguientes enunciados, ¿cuál no se encuentra presente en gimnosperma? El pistilo, porque recuerda, el pistilo es parte de la flor. ¿Ok? Y las gimnospermas carecen de flores. Constituye parte de la raíz que se encarga de proteger la zona meristemática, recuerda la cofia. Te comenté que la cofia o caliptra protege la punta de la raíz. Y así pues la raíz va a poder ingresar a terreno quizás más sólidos para poder crecer. Y eso evita que se dañe en este caso la raíz en las plantas. Vamos con las últimas preguntas que están ahí en nuestro PDF. Dice, es una parte de la hoja con células parenquimáticas clorofilianas por el proceso de la fotosíntesis. Recuerde, es en este caso, sería el nomófilo. El nomófilo, o llamado también, recuerda, empalizada. ¿Ok? Empalizada. El cuerpo de las espermatofitas formado por raíz, tallo y hoja se le llama, recuerda, cormo. Recuerda que las plantas cormofitas tienen pues hoja, tallo, raíz. El cuerpo de la neurona semasoma es muy diferente. ¿Eh? La raíz tiene una zona llamada que se especializa en la absorción de aguas y sales. Recuerda, es la zona pilífera, donde están los pelos absorbentes. La porción que une la hoja al tallo, recuerda, es el peciolo. ¿No? Recuerda que el peciolo es el tallito que sostiene a la hoja a partir del tallo. Aquí tenemos una pregunta. El tallo es soporte para otros órganos vegetales, como hojas y flores. La porción del tallo donde surgen nuevas hojas se denomina, recuerda, se llama nudo. Recuerda que el nudo contenía las ramas que originaban luego las hojas. Y recuerda que entre nudo y nudo se encuentra el llamado entrenudo. ¿Ok? Listo, chicos. Así que hemos culminado un poquito. Perdón, este ya está. Un tema un poco bastante extenso, pero bastante consistente. Y pues acabaré enviándote esta información ahorita mismo. Te voy a enviar tanto el PPT que estamos usando como resumen. Y también pues te enviaré la resolución para que lo tengas a la mano, pues si no lo olvides. Seminario sería histología y organología. Ya está, ahí lo voy a guardar para ahorita compartirlo con tu profesor. ¿Ok? Así que atentos, muchachos. Bueno, ha sido un placer hoy día encontrarme con ustedes. Espero que si ya sabías la información, poder haber repasado. Si desconoces la información, poder aprender un poco más. Y nada, pues el objetivo es que tú puedas ir cada vez sumando información, sumando experiencia de datos y viendo preguntas. Cuanto más preguntas tú resuelvas, cuanto más preguntas tú puedas revisar, se te queda mejor la información. Pero háganlo, organícense para ello, ¿ok? Un abrazo grande, muchas gracias, José. Nos estamos viendo pues en otro momento. Bendiciones a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias por su presencia, su participación. Y sé que están ahí, ¿no? Y a veces no es tan sencillo participar porque tanta información dice, ay, sí, lo diré bien o no lo diré.